nuestra sociedad jurídicamente organizada, el derecho a la honra es considerado como un derecho fundamental de la persona humana. De ser atropellado nuestro honor, pone en peligro su valor, por lo que la protección del mismo será la mejor garantía para mantener una convivencia tranquila, digna y libre de perturbaciones. Bienvenidos y bienvenidas a Yaikuna Judicial, un programa producido por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Desde la provincia de San Ignacio, la tierra del café, hoy nos acompaña el doctor Jaime Adán Flores Suárez, juez penal unipersonal aquí en San Ignacio, con quien tocaremos el tema delitos contra el honor en el Perú. Bienvenido, doctor Yaikuna. Muchas gracias. Gracias por la invitación al programa Yaikuna Judicial, producido por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y atento a sus preguntas. Bien, doctor. En primer lugar, nos gustaría saber cuáles son los delitos contra el honor que precisa nuestro Código Penal aquí en nuestro país. Nuestro Código Penal vigente considera 3 delitos contra el honor: la injuria, la calumnia y la difamación. Injuria, calumnia y difamación. Probablemente para algunas personas estos 3 términos pueden ser un poco confusos. ¿Qué le parece si nos detalla cada uno? Sí, mire, el derecho al honor que se encuentra en la Constitución, a la honra, tiene 2 acepciones. La primera, subjetiva, y la segunda, objetiva. Subjetiva es cuando la persona, ¿qué es lo que siente? ¿Cómo se siente la persona? Se le llama autoestima. ¿Cómo se siente? Y la otra sección, que es la objetiva, es cómo lo ven el resto, que es la reputación. Entonces, en cualquiera de las 2 secciones que sea perjudicada, estamos ante un delito contra el honor. Ahora, si hablamos y va a ir de manera gradual, si hablamos de una injuria, es una ofensa simple, una ofensa contra su autoestima o contra su reputación. Y cuando ya mencionamos la calumnia, es porque le atribuimos falsamente a una persona un delito. Y vamos más aumentando en gradualidad, viene la difamación, que significa que cuando este atentado o esta ofensa contra la reputación o contra la autoestima, pues se hace de conocimiento de muchas personas. Y hay más, la difamación agravada. Esta ya cuando se produce a través de un medio de comunicación o un medio de prensa, y ahí le adicionamos lo que es, ya sea lo que es como una injuria o ya sea la atribución de un delito, que es la calumnia. Tal vez una de las más conocidas, si lo damos como ejemplo, son las que aparecen por la televisión, ¿no? Sí, exactamente. Sí, el caso de Male Medina con los deportistas, con Guerrero, ¿no? Entonces, se ha dado ese tipo de circunstancias con respecto, sobre todo, una difamación agravada. Doctor, ¿qué es querella y cómo incluimos a la querella dentro de este tema? Los delitos contra el honor son tramitados en un proceso especial y según nuestro Código Procesal Penal vigente, el trámite para desarrollar los delitos contra el honor es la querella. O sea, es un procedimiento especial para resolver situaciones de derecho penal privado. Un derecho penal que no lo sigue el Ministerio Público, sino lo sigue la persona que ha sido ofendida. Bien, doctor, en los delitos de difamación normalmente lo que más vemos, ¿no? Son las cartas, las famosas cartas notariales, justamente lo mencionábamos, ¿no? A las personas famosas de la televisión le llegan bastantes cartas notariales. ¿Qué nos puede mencionar respecto a las cartas notariales? Mire, con respecto a ello, toda persona, como podemos decir, como humano podemos errar, podemos equivocarnos. Entonces, la carta notarial tiene esta función que ya la Corte Suprema lo ha desarrollado en varias resoluciones, el derecho a rectificarse. Tal vez en el momento, como persona expuse, le dije a otra persona, mencioné algo que le perjudica su honra, su reputación, su autoestima, entonces tengo derecho a rectificarme. Entonces la carta notarial es un mecanismo en el cual le advierten a la persona, rectifícate, para que no llegue para más. Entonces la persona recapacita y puede rectificarse de igual manera como ha sido y por el medio que ha empleado el ofensa. O sea, la carta notarial básicamente su objetivo es que la persona pida disculpas. Exactamente, ¿no? Que se rectifique de lo que ha ofendido a la otra persona. Públicamente, si no conforme lo hizo y por el medio que lo hizo. ¿Y si no sucediera? Si no sucediera, entonces ya esta carta notarial sirve
para que en el proceso ya de querella, donde se tramita los delitos contra el honor, poder verificar, y es una prueba vital que a la persona se le da la oportunidad de rectificarse, y a pesar de ello su conducta sigue, y por lo tanto como juez tenemos que resolverlos. Es decir, que la querella es lo que le sigue a una carta notarial. Si es que Exactamente, que para imponer una querella sí es indispensable tener una carta notarial por el derecho a la rectificación, que le mencionó que lo tiene presente la Corte Suprema. ¿Y la querella es una demanda por difamación o es diferente a la demanda? La querella es una denuncia. En procesos civiles el término es demandar, y en términos penales denunciar. Entonces en este caso es una denuncia penal. Claro, aquí hay dos diferencias: denuncia penal pública, denuncia penal privada. Por ejemplo, una lesión en el ojo, una lesión grave, eso le interesa a la sociedad que se resuelva. Pero en cambio, una ofensa, un insulto hacia una persona solamente le interesa al ofendido. A la persona. Entonces, por eso que es el derecho penal privado, se activa a través de la querella a resolver el proceso contra el honor, una injuria, una calumnia, una difamación. ¿Cuál es la importancia de la prueba en una querella? Muy importante. De la experiencia que tengo ya 3 años en el Juzgado Penal Unipersonal de San Ignacio, en la tierra del buen café, tenemos lo siguiente: el detalle es la prueba. Traen fotocopia, o alcanzan en su denuncia fotocopia, capturas de Facebook, capturas de WhatsApp. El detalle está cuando entramos a la actuación probatoria, a darle credibilidad o no. Entonces, frente a ello, si hay en una radio, por una emisora, o por la televisión, por WhatsApp, entonces hay que recurrir, por ejemplo, en el caso de un WhatsApp o del Facebook, ir a un notario y verificar y hacer que el notario certifique de qué Facebook está bajando, de qué Facebook fue la ofensa. Es más, se puede verificar también cuál es el IP para rastrear y de qué computadora ha salido. Entonces, eso permite al juez darle una prueba y poder valorarla adecuadamente y poder resolver. Es decir, que las personas que hacen este tipo de denuncias o querellas siempre tienen que adjuntar, no sé, captura de WhatsApp o de Facebook, tiene que ser firmado por el notario, ¿sí o sí? No sí o sí, pero es lo que nos va a permitir a los jueces resolver, porque la otra parte puede cuestionar, indicar: esa es una foto estática, eso lo pudo hacer, eso. Entonces la pueden observar, la pueden tachar. Entonces la prueba, y sin pruebas nosotros no podemos resolver si queremos condenar a la persona que ha ofendido o el que ha ofendido. Ahora, con tanta tecnología que existe, también la inteligencia artificial, se puede crear ese tipo de pruebas. Exactamente, es así. A veces cuando hay grabaciones, por ejemplo, de un noticiero, o grabaciones, por ejemplo, caso acá que mucho se da, por ejemplo, el noticiero, el periodista se va, podemos decirlo así, entre comillas, de boca contra el alcalde. Entonces hay grabaciones, de qué fecha. Entonces eso importa mucho, y también los testigos que van a corroborar ello. Por eso que la prueba es muy importante. Es muy importante, eso toma un papel bastante protagónico, entonces. Exactamente. Doctor, ¿cuáles son aquellas consecuencias legales que puede obtener aquellas personas que son declaradas culpables de difamación? Sí, dependiendo de la injuria, multa, calumnia, difamación agravada, ya llega a aumentar, inclusive hay pena efectiva, fundamentando adecuadamente, como casos que hemos visto de Magali Medina, o también de Zorro Supe, o por ejemplo, otros de la farándula, entonces donde ha habido pena efectiva. ¿Hasta cuánto puede ascender la pena efectiva? Dependiendo de la gravedad, se hace la valoración en cuanto al cuánto y lo que corresponda, dentro del marco del tipo penal que está en el Código Penal vigente. Doctor, ¿cuál sería su mensaje para aquellas personas que están asumiendo en este momento o enfrentando alguna acusación por difamación, o que están considerando, también aquellas personas que están considerando presentar una demanda por difamación o una querella? Claro, el consejo que daría es que cuando van a presentar su denuncia, pues la sustenten de tal manera que, en primer lugar, cursen una carta notarial para poder entender o dar a conocer que la otra parte ya ha sido avisada y tiene el derecho de rectificarse. Y si no lo ha hecho,
se continúa. Si es de Facebook, si es de WhatsApp o de un tecnológico, recurrir a una institución, en caso a una notaría, para que le dé validez, peso probatorio y no tenga observaciones en un juicio oral. De igual manera, cuando ya este proceso de especial tiene una característica muy distinta en un proceso penal común, lo que es la conciliación. En la querella se permite, antes de ir con las pruebas, se les permite a las partes conciliar. Y si no, y el juez interviene para poder llegar a una conciliación. Y si no se puede llegar a una conciliación, es ahí donde ya procedemos ya con el juicio de la querella. Doctor, y una dudita, ¿no? En base a su experiencia, el ejercicio de sus funciones aquí en este juzgado, ¿las personas normalmente sí quieren conciliar? Sí. Bueno, de mi experiencia, hablando de la población de San Ignacio, cuando he estado desarrollando como juez de paz letrado por 5 años, la conciliación siempre me ha llevado conmigo muchos procesos. En cuanto a la parte penal, de igual manera, se trata de inculcar, pero con la parte penal privada, porque con la parte penal pública es ahí donde yo sí oriento. Es más, existe la figura de la conclusión anticipada de juicio. Si a su conciencia y con la finalidad de no desarrollar toda la actuación cuando están todas las pruebas ahí, entonces puede aceptar el delito y por lo tanto, aparte de que hay una ventaja procesal del descuento de la pena, también uno lo toma en cuenta para tomar en cuenta si es una pena efectiva o suspendida y valorar también si ha resarcido el daño. Entonces, se les explica para que ellos tengan en cuenta y que efectivamente el proceso judicial puede ser más rápido, más célere y lo terminamos rápidamente. De alguna forma también es una ayuda en cuanto a la carga procesal, ¿no? Sí, mucha ayuda y nos permite, sobre todo en procesos inmediatos, muchas conclusiones anticipadas de juicio. Bien, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Yaycuna Judicial, doctor. Gracias a ustedes. Hasta luego. También queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado en un programa más. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales como Facebook y YouTube. También estamos siendo replicados a través de Justicia TV por diferentes canales a nivel nacional. Con nosotros será hasta la próxima edición.